En el canal Jesús es mi amigo te comparto una historia que desafía la lógica humana y confronta nuestra fe. En este vídeo analizamos el impactante testimonio presentado por Sid Roth, donde entrevista a un rabino judío que no creía en Jesús y que, junto a su esposa, vivió encuentros sobrenaturales durante su luna de miel en Israel. Hablamos de experiencias espirituales reales, de visiones, de encuentros con Jesús y del proceso de transformación que sigue después del milagro. Este contenido no es entretenimiento, es un llamado a revisar si nuestra fe se basa solo en emociones o en una relación real con Jesucristo. ¿Es esto profecía? Más que una predicción del futuro, es un testimonio sobrenatural que confronta el corazón y nos invita a creer. Mi invitado, el rabino Craig Herzberg, fue criado por padres judíos en los complejos de viviendas sociales del Bronx, en Nueva York. ¿Cómo fue tu infancia? Vivía en los proyectos de bajo presupuesto, los Gun Hill Projects, uno de los lugares más peligrosos de Estados Unidos. Mi papá ganaba poco dinero, así que nos quedamos en el Bronx y, tristemente, no crecí rodeado de amigos judíos. Todos mis amigos eran católicos irlandeses o católicos romanos. Pero al asomarte a una iglesia católica, pudiste ver a un hombre que colgaba en una cruz. Cuéntanos más de eso. Cuando vi eso, pregunté a algunos de mis supuestos amigos y resultaron ser antisemitas. Me dijeron, sí, ese es Jesús en la cruz. Fue crucificado. Y dijeron, tu gente hizo eso. Y eso me abrumó por completo. ¿Mi gente hizo eso? Sí, ese es su rey, su señor y salvador. Van a odiarme. Y de hecho me odiaron. Asistí a Anshi Emes, se llamaba el Pueblo de la Verdad, era una sinagoga ortodoxa porque nosotros lo éramos. No había una sinagoga reformista como las que hay hoy en día. Era muy estricta, mi madre se sentaba detrás de una cortina, yo con mi padre. Los servicios duraban 3 o 4 horas y eran en hebreo. Era todo muy austero. Bien, entonces a los 15 años, una tragedia sucedió. Tu papá murió. ¿Cómo te afectó eso? Mi padre era mi seguridad. Cuando él estaba, no le tenía miedo a nadie. Y cuando murió, sentí como si hubiera perdido un brazo. No podía lidiar con eso, así que lo que hice fue creer que nunca lo tuve. No sabía cómo manejarlo, no había consejero, nadie con quien hablar, mi madre estaba destrozada. Mis 3 hermanas ya estaban casadas y se habían ido. Así que esa fue la manera de llevarlo. Bueno, también lidiabas con eso al entrar en el mundo de las drogas y otros problemas, de alguna manera. Pero te fue lo suficientemente bien como para poder obtener becas e ir a la universidad. Sí, bueno, mi papá no fue a la universidad. Y era algo solitario. Pero él creía en mí, vivía indirectamente en mí. Yo sería como el Jim Thorpe de los deportes. Así que sabía cuánto significaba para él. Incluso en medio de mi locura, seguí estudiando. Cumplía con mis tareas y me gradué como el mejor de la clase en la escuela. Conseguí una beca académica para la universidad, para contabilidad. Quería que mi papá se sintiera orgulloso. Me gradué como el mejor de mi clase. Me reclutó una de las 8 grandes firmas de contabilidad de aquel entonces, Arthur Andersen. Empecé a trabajar para ellos y bueno, sí, me fue bastante bien considerando todo. Te adentraste, y yo también lo hice, te adentraste en la filosofía oriental, que involucraba meditación y también relajar tu conciencia. Y te adentraste en las artes marciales. Ah, pero este maestro te enseñó algo más que artes marciales. Sí, las artes marciales que vemos hoy, esos estudios de taekwondo donde los papás están sentados viendo, no eran las artes marciales que yo conocí. Las artes marciales en el Bronx eran diferentes. Había muchas personas en mi clase, eran proxenetas, una locura. Pero el siguiente maestro que busqué era muy reservado y solo podías estudiar con él después de que te entrevistara a fondo. Era muy místico. Así que logré entrar en su clase. Hoy en día es un judío mesiánico, pero entonces era un líder de culto. Yo lo admiraba porque siempre estaba buscando una figura paterna. Pero un día comenzó a hablar sobre la Biblia y ahí me desconecté. Me alejé de él. Y aunque intenté regresar un poco después, y lo siguiente que supe fue que estaba de luna de miel. Pero incluso antes de eso, te encontraste con un pasaje en el Nuevo Testamento
el monte de la transfiguración y algo sucedió dentro de ti. Sabes, fui a Mateo 17, encontré lo que buscaba. No lo sabía porque no había abierto el Nuevo Testamento. Pero miré la historia y pensé que era genial. Pensé, no sé quién es Jesús, pero aparece que es diferente y está resplandeciendo. Y luego aparecen mis chicos, Moisés y Elías. Son mis chicos. Bien, estabas en Israel en tu luna de miel en Yom Kippur. Tomamos un vuelo a Eilat y fuimos para allá. Y yo pensé... Perdí la playa. Es un lugar agradable. Es un lugar de fiesta. Sí. Está en el Mar Rojo y a mí me gustó mucho Eilat. Pensé, este es mi tipo de lugar. Así que fuimos a esquiar. Hice buceo en Egipto, íbamos de fiesta en la noche, bailábamos, salíamos a muchos restaurantes. Pero luego, después de todo eso, fuimos a Jerusalén y no me gustó Jerusalén. No sabía nada sobre guerra espiritual, pero ahí es donde ocurre todo. Es el epicentro de la guerra espiritual. Nos quedamos con la mejor disposición, no hicimos tours, recorrimos la ciudad buscando buenos restaurantes. Pero le dije a Bernadette el último día, dije, rentemos un auto y vayamos al norte. Me gustaría ver el monte de la Transfiguración. Mucha gente hace autostop en 1989. ¿Sabes? Muchos eran soldados, así que los llevamos. Y el último soldado que recogí antes de llegar a la montaña, dije, ¿a dónde vas? Más adelante, hasta Tabor, que es un nombre histórico, ¿cierto? Yo dije, está bien. Lo dejé ahí, miré a la izquierda y vi una montaña. Tenía que llegar a la cima de esa montaña. Me enfoqué tanto que no sabía qué pasaba a mi alrededor. Corrí hacia lo que parecía una iglesia o algo así y vi una placa. Y la placa decía Basílica de la Transfiguración. Y en ese momento mis rodillas empezaron a ceder. Y escuchaste una voz. ¿Quién era? ¿Qué dijo? Nunca había escuchado una voz como esa, pero dijo, ven y ora conmigo. No sabía cómo orar. No sabía cómo. Nadie me había enseñado, sabía oraciones de memoria de cuando iba a la escuela. Así que cerré los ojos e hice meditación trascendental. Me vacié en ese momento de cualquier conciencia. Todo lo que hice fue entrar en un estado como de trance. Ahora sé que hay personas que están viendo esto y dirán, eso no es Dios, un trance no es de Dios. Tendrías que decírselo a Pedro, el apóstol, porque él tuvo un trance en Hechos 10:10. La palabra trance en griego en el Nuevo Testamento es éxtasis, de donde viene la palabra éxtasis. Y es cuando sales de tu estado normal y estás enfocado en cosas divinas y piensas que estás oyendo con tus oídos físicos y viendo con tus ojos físicos lo que Dios te está mostrando en una visión. El cielo oriental se abrió. Vi una figura descender. No pude ver su rostro porque brillaba como el sol. Su cuerpo era blanco como la luz y siguió descendiendo. Presionó su pecho contra el mío y dijo, te amo. Había experimentado amor antes, pero jamás había sentido ese amor. Era algo de otro mundo. Dijo, soy el que has estado leyendo en el Antiguo Testamento. Me dijo quién era. Soy el Mesías. Soy Jesús. Soy tu Mesías. Solo cree. Y no sé por qué, pero lo hice. Comencé a llorar y llorar. No eran lágrimas de gozo, no eran lágrimas de tristeza. Eran de santificación. Como si el Señor me estuviera limpiando de toda la basura, toda la religión de cosas sin sentido, todas las cosas que habían traído a mi tabernáculo. Simplemente lo limpió y empezó a llenarme de inmediato. Inmediatamente. Fue un cambio total. Y luego, en ese mismo viaje, tu esposa, en Capernaum, tuvo una visión. ¿Qué es lo que ella vio? Y mientras bajábamos del monte de la Transfiguración, vimos esto, la ciudad de Jesús, Capernaum, o en hebreo Cafarnahum, la ciudad del consuelo. Y la Biblia dice que es un lugar histórico, no tradicional. Y aquí localizamos la sinagoga, sabemos que fue ahí donde predicó. Así que entramos más tarde en el día, no había turistas, solo Bernadette y yo. Y de repente escuché algo que cayó al suelo. Y al girar vi que Bernadette estaba llorando.
Yo le pregunté, ¿qué está pasando? Y ella dijo, lo vi. Él puso su mano sobre mí y dijo, sé sanada. Bien, el rabino Greg casi muere hace muy poco. Hace muy poco. Y recibió una palabra de Dios. Vuelvo enseguida. Greg, ¿cómo fue la vida después de la maravillosa y emocionante luna de miel en Israel? Regresaste, estabas muy involucrado en los negocios. Por favor, cuéntanos qué fue lo que pasó. Dejé mi empresa en manos de mi socio. Él me dijo, somos buenos, veamos a los abogados. Le dije, Gary, no quiero nada. Terminé. Todas las cosas comenzaron a desmoronarse para mí. Y no tenía trabajo. Perdí mi empleo. Mi esposa y yo peleábamos el primer año, la estaba perdiendo. Perdí mi cabello. Fue horrible. Fue horrible y no podía entenderlo. Decía Dios, cuando era un bueno para nada, un vagabundo, tenía mejor vida. Te entregué mi vida y todo se está desmoronando. Lo que no entendía era que, en los principios bíblicos, la línea de Judá vino hacia mí y destruyó todo lo que había construido, hasta que llevó mi tabernáculo a los cimientos de Jesús. Y luego, como el Cordero de Dios, lo reconstruyó de una manera que nunca imaginé posible. Así que un día estaba en mi sinagoga mesiánica en Florida. Tristemente el rabino cayó. Y los ancianos judíos, a quienes llamo Kosher Nostra, se acercaron a mí y me dijeron, nos gustaría que consideres tomar el mando. Pero no puedo, no sé qué hacer. No puedo hacerlo, pero no había alguien más. Entonces, decidí hablar con Dios y me dijo, es tu tiempo. Sentí que dijo, es tu tiempo, así que fui. En esa semana, mi primer hijo, Jeremy, con quien éramos muy cercanos, con quien compartía ropa, hacíamos lo mismo. Y siempre que regresaba del trabajo, trabajaba como químico, él corría al garage y gritaba, papá está en casa, y bailaba. Así nos amábamos el uno al otro. Pero yo no sabía que él era un ídolo para mí, y un día no salió a mi encuentro. Y sabes que algo no está bien cuando tocas la perilla de la puerta y algo está mal. Él vino tambaleándose hacia mí. Le dije, Jeremy, ¿qué está pasando? Me dijo, papá, no puedo caminar. Y tenía manchas rojas en sus dos piernas. Nunca lo llevamos al hospital ni al médico. Mi esposa lo llevó. Le dije, lo que sea que pase, llámame después, llámame. Y pasó el tiempo, dieron las 11 y no me llamaba, así que llamé al médico. Y él me dijo, ¿estás sentado? No quiero sentarme. ¿Qué pasa? Dijo, tu hijo tiene púrpura anafiloide. Y me dijo, sus vasos sanguíneos se rompen sin razón. No sabemos por qué pasa. Pero a veces avanza y si comienza a romperse en su cuerpo puede llegar al cerebro y será fatal. Dejé caer el teléfono. Sí, lo dejé y me arrodillé y dije, Dios, no soy Abraham. No puedo hacer lo mismo. Le dijo, esto te pido. Si Jeremy no sobrevive, tengo miedo de que no me agrades. Y si no me agradas y pierdo mi relación contigo, no hay razón para vivir. Así que te ruego que hagas algo. Llamé a un par de amigos y les pedí que oraran. Uno de ellos, muy carismático, me dijo, vamos a vernos mañana. Era viernes, sería el sábado. Celebremos su sanidad, así que fuimos. Pero Jeremy no decía nada, estaba en dolor. Miré a mi amigo Scott y le dije, no puedo hacer esto. Lo siento, debo ir a casa. Así que tomé a Jeremy y él gritó. Le levanté la camiseta y ahora las manchas rojas estaban por todo su cuerpo. Así que fuimos a casa. Bernadette lo llevó a nuestra habitación y yo me quedé en su habitación. Dije, Dios, sé que tú lo sabes todo, pero hay algo que no sabes. No debes saber el dolor que tengo, porque tú eres todopoderoso. Y esto es demasiado fácil para ti. Te pido que lo hagas, por favor. Y escuché una voz como la que escuché en 1989. Escuché, yo también tuve un hijo. Y de repente me sentí tan culpable como un niño malcriado.
Me sentí como si no mereciera nada. Y él dijo, lo sanaré. Le dije, no, no lo merezco. Me dijo, no, lo sanaré. Porque antes de que subas a cualquier púlpito y hables de mí, tienes que saber cuánto amo a las personas. El día siguiente no tenía manchas. Fui al hospital Arnold Palmer. Tengo evidencia. Y el médico me dijo, tu hijo no tiene púrpura anafiloide. Hace poco enfermé gravemente. Y algo similar sucedió. Estaba en St. Louis con Bernadette. Estábamos cerrando nuestra reunión. Fuimos a St. Louis para celebrar un poco. Y yo colapsé en el aeropuerto. Yo desperté y vi a los paramédicos sobre mí. Les pregunté, ¿qué pasa? Dijeron, te desmayaste, tus signos vitales están alterados. Te llevaremos al hospital. Dije, por favor, llévenme a Macon. Tengo buenos amigos ahí que son doctores. Así que me dejaron ir. Necesitaba una silla de ruedas. Llegué y mi amigo, el doctor Ríos, que es médico de urgencias, me dijo, escucha, tienes que venir. Hoy estoy de guardia. Y entonces fui. Me hicieron pruebas de varias cosas. Y luego me dijo, tienes una infección en la sangre. El 20% de las personas mueren por esto. Tengo que internarte. Estaba en shock. Le dije, ¿internarme? Me internaron. Comenzaron a administrarme vancomicina, el antibiótico más fuerte que existe. Pero mis riñones no toleraron la vancomicina, así que comenzaron a fallar. Entré en insuficiencia renal. Estaba hinchándome. Mis riñones fallaban, tenía estafilococo en la sangre y ahora estaba en diálisis. Y pensaba, ¿qué puede ser peor? Y entonces empeoró. Comencé a retorcerme de dolor, me enviaron a Emory. Pero tengo una especie de enfermedad arterial, donde mis arterias pueden estallar, me provocan aneurismas. He tenido 7 aneurismas y 7 stents. El estafilococo en la sangre se aloja en los stents. Le dije, ¿qué tenemos que hacer aquí? Me dijeron, si los stents están infectados, vamos a tener que quitar tus arterias. ¿Cómo se quitan las arterias? ¿Cómo podrías vivir? Es lo que yo pensaba. Estamos de acuerdo. Necesitas tus arterias para vivir. Así que el doctor entró la noche antes de que hicieran la cirugía. Y tenían que abrir, quitarme los intestinos y averiguar qué estaba pasando. Y el doctor, que era alguien entrenado, uno de los mejores cirujanos del país, entró para verme y me dijo, Rabbi Greg, esto será duro para ti. Ni siquiera sé en lo que me estoy metiendo. Ni siquiera sé si puedo ayudarte. Y si estás con el mejor cirujano y en el mejor hospital del mundo, tienes una probabilidad muy pequeña de sobrevivir. Así que en tono de broma le dije, ¿debería despedirme de mis hijos? Y me dijo, absolutamente. ¡Ah! ¡Qué noche fue esa, Sid! Después de la cirugía desperté después de 3 días y me dijo, Rabbi Greg, 3 veces perdiste toda tu sangre. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y 3 veces miré la pantalla de Philips, esperando ver una línea plana, porque tu corazón no bombea sin sangre, igual que tu coche no se mueve sin gasolina. Y me dije a mí mismo, ¿cómo le explicaré esto a su esposa? ¿Cómo le voy a explicar esto a sus niños en la sala de espera? Y me dijo, 3 veces. Y tu corazón siguió bombeando, sin sangre. Mi otro amigo estuvo conmigo todos los días, el doctor Robichek. No es un doctor común. Es el jefe de Kaiser Permanente en todo el estado de Georgia. Y le dije, dime qué está pasando, dime qué sucedió. Y me dijo, podrías haber muerto por cualquiera de esas cosas. Deberías haber muerto por todo eso. Y me dijo, eres el hombre más afortunado del universo. O tienes un Dios que te ama. Y las cosas se pusieron un poco raras y rogué a los doctores que me dejaran ir a casa. Y lo hicieron. Fui a casa. Estaba en mi sofá feliz de no tener esas cosas dentro de mí. Y lo siguiente que sé es que me desperté y Bernadette estaba sobre mí. Y me dijo, ¿sabes dónde estás? Y no podía hablar. Así que ella dijo, Greg, estás en el hospital. Y me dijo, Greg, te diré lo que pasó. Llegaste a casa. ¿Recuerdas cuando estaba sentado en el sofá con Shayna? Dije que sí.
Asentí con la cabeza. Dijo, comenzaste a vomitar sangre. Y llamé a urgencias y el doctor Ríos casualmente estaba ahí. Le expliqué lo que pasaba. Me dijo, Bernadette, tienes minutos para salvar la vida de Greg. Sus pulmones se están llenando de sangre. Se está ahogando. Está muriendo. Debes traerlo. Tendremos soporte vital esperando. Todo tenía que estar ahí. Me llevó. Me pusieron en soporte vital y fue cuando estuve 7 días intubados. 7 días. Estuve incapacitado. No podía caminar, no podía moverme, no podía ir al baño por mí mismo. Y de repente le dije a Dios, no estoy orgulloso de esto, pero dije, ¿sabes? He dedicado mi vida a ti. No te pido nada grande, ni siquiera te pido que me sanes. Pero siento que no estás en ningún lado, lo cual es la principal arma de Satanás, la traición divina. Y le dije, ¿podrías susurrar mi nombre? ¿Podrías decir Greg e irte para saber que no perdí mi tiempo, que eres real? Perdóname por pensar esto, pero lo estoy pensando. ¡Ayúdame! Y fue entonces cuando Dios me dijo, cada tomografía computarizada, cada ecografía, cada procedimiento, cada cirugía, estuve ahí contigo. Nunca te dejé, estuve vigilándote. Y vas a salir de este hospital. Y aquí estoy. Greg llora para que las personas puedan conocer al Mesías. Quiero que Greg ore por ti, para que tengas este don de compasión, para llorar por las almas. Ahora, ora por las personas. Padre, te pido que devuelvas este hermoso don de compasión y empatía. Amén. Donde podamos sentir el dolor de las personas. Cuando oremos por una mujer mayor, es como orar por nuestra madre, o cuando estemos orando por una joven, es como orar por nuestra esposa, o cuando oremos por los jóvenes, oramos por nuestros hijos. Ayúdanos a sentir lo que ellos sienten, Señor. Antes de que podamos ser ganadores de almas, tenemos que llorar por las almas. Danos ese don, Señor. En el nombre de Yeshua oro. Amén. Este testimonio deja algo claro. Un encuentro con Dios no elimina automáticamente las crisis. Muchas personas creen que después de un milagro todo será fácil, pero la vida espiritual también pasa por pruebas, dudas y momentos de silencio. Lo poderoso de esta historia no es solo la experiencia sobrenatural, sino la perseverancia en medio del dolor, la enfermedad y la incertidumbre. La fe madura cuando deja de depender del momento emotivo y se convierte en una relación diaria. Si tu fe se sostiene solo en lo que sientes, se cae cuando llegan los problemas. Pero cuando tu fe se ancla en una relación real con Jesucristo, incluso el sufrimiento tiene propósito. Este vídeo no busca impresionar. Busca confrontar tu manera de creer.